La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Dice la vida comenzó.
Dios es más grande, Dios es más fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, poder que asombra es Dios. Nuestro Dios, amén, Él es nuestro Dios. Y en las tinieblas brilló, de ruinas nos levantó. No hay nadie como Dios, oh no, no hay como tú. Porque Dios es más grande, Dios es más grande, Dios es más fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, poder que asombra es Dios. Nuestro Dios, oh Dios es más grande, Dios es más grande, Dios es más fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, poder que asombra es Dios. Nuestro Dios, si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá detener? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá detener? ¿Quién nos podrá detener? Dios es más grande, Dios es más fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, poder que asombra es Dios. Nuestro Dios, oh Dios es más grande, Dios es más grande, Dios es más fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, poder que asombra es Dios. Nuestro Dios, oh sí Dios, si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá detener? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá detener? ¿Quién nos podrá detener? Amén, nadie. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hola, muy buenos días. Para mí es un honor, es un privilegio que nuevamente podamos estar aquí en este tiempo para compartir la palabra de Dios. Me da gusto que tú has propuesto en tu corazón el poder estar atento a este tiempo. Sabemos que estamos viviendo tiempos de retos, tiempos de desafíos. Es un tiempo donde Dios está hablando al mundo entero, no solamente a México, sino al mundo entero, para que el mundo pueda alzar sus ojos a Dios, pueda alzar sus ojos a Él, y entonces Él pueda manifestarse a través de su iglesia. Me da mucho gusto, repito, que tú has propuesto. Ahí están algunos jóvenes, algunos adultos o las familias enteras, ¿verdad? Gracias a Dios por tu vida. Y nosotros estamos viendo el libro o estamos estudiando el libro de Joel. A través de Joel nos damos cuenta que es un libro profético, ¿verdad? No solamente de unas situaciones que pasaban en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, sino también Joel profetiza acerca de los tiempos venideros, situaciones que pasarán, eventos que pasarán, donde Dios manifestará su gloria. Entonces, hoy en esta mañana vamos a estar estudiando lo que es el capítulo 2 del versículo 17 al versículo 28. Y nos damos cuenta nosotros que
que Dios es un Dios de misericordias. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. La Biblia nos menciona también que nuevas son sus misericordias cada mañana. Otra parte en la Escritura dice, mejores son sus misericordias que la vida. Otra parte dice, hablando el Señor Jesús, dice, las misericordias, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice también, Dios es tardo para la ira, pero es grande también en misericordia. Y es el tema que vamos a ver hoy en este día. Las misericordias de Dios. Nuevas son sus misericordias. Por esa razón es que el libro de Joel nos muestra a nosotros, después de hacer un llamado a su pueblo para venir al arrepentimiento, entonces después es como Él se muestra, ¿verdad? Muestra su misericordia. Y hemos visto a través de los versículos del 1 al 11 la forma de cómo Dios se muestra, trayendo una desolación sobre la nación. Unas situaciones que están ahí plasmadas en esta escritura. ¿Cómo serán las situaciones? No solamente en el tiempo en la cual Dios habló a través de Joel, sino en los tiempos venideros. Pero también en esta parte vemos todas las cosas que se avecinaban como consecuencia de la desobediencia que había tenido el pueblo de Dios. Por ese motivo es que del versículo 12 al versículo 17, Dios hace un llamado al arrepentimiento. Y ahí Dios describe cómo tenía el hombre cómo tenía que humillarse, a través ciertamente de qué medios, a través del ayuno, a través de llorar, de lamentarse, de la condición, de cómo estaba en ese tiempo el pueblo, cómo tenían que actuar los líderes, cómo tenían que realizar ahora las reuniones, qué situaciones tenían ellos que considerar para que entonces Dios pudiera ver el corazón de ellos. Ahora, hay que recordar que en todo ese tiempo el Señor esperó que el pueblo pudiera responder a través de lo que estaba hablando, a través de lo que Él había mandado. Él esperaba una respuesta, y lo que Él esperaba es que el pueblo pudiera humillarse y pudiera reconocer que había fallado, que había una situación que arreglar con Él. Y gracias a Dios, porque el pueblo tuvo una buena actitud, tomó esa decisión de arrepentirse. Y cuando entendemos entonces que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios observa, Dios ve esa parte. Y dice la Escritura en el Salmo 51, versículo 17, nos menciona y dice que el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. El rey David, ciertamente, él está mencionando aquí después de darse cuenta, ¿verdad? Después de ser confrontado por algunas situaciones en su vida, ¿verdad? Él menciona esta escritura, ¿verdad? Que ciertamente a Dios recibe los sacrificios, pero en ese momento Dios dice, mejor los sacrificios y las ofrendas está bien, pero lo que a Dios más le agrada es cuando el hombre, cuando las personas, cuando tú y yo podemos venir a Él y podemos arrepentirnos y podemos tomar una actitud de humillación delante de Dios. Y eso es lo más agradable para Él. Ahora, una vez humillados, Dios ve su quebrantamiento. Él observa, ve su aflicción que tenía el pueblo. Pero también verá eso en los tiempos futuros, también eso verá el Señor. Verá la aflicción de su pueblo y verá también la desesperación. Así como en esos tiempos, ¿verdad? Estaban desesperados el pueblo por ver tanta desolación que estaba en ese tiempo, en ese momento. Hasta ese entonces tomaron la decisión, ¿verdad? Que el pueblo pudiera oír la voz de Dios. Porque al final de cuentas, cuando somos afligidos es cuando nosotros alzamos nuestros ojos a Dios. Es un medio por los cuales Dios usa para hablarle a su pueblo, para despertar sus conciencias. Y eso es lo que sucederá también en los tiempos futuros. Entonces, hasta ese entonces es cuando el pueblo, repito, tomó la decisión de oír y vivir de una manera diferente a fin de agradar a Dios. Cuando ellos fueron afligidos, cuando Dios se mostró a través de situaciones tan complicadas que vinieron al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y Dios ciertamente se agrada por esa obediencia,
porque vio una nación ciertamente arrepentida, con una disposición siempre de obedecerle. Así es que cuando nosotros tomamos una actitud correcta a las cosas que Dios está enviando, Dios está hablando, ¿sabes qué pasa? Dios observa, Dios nos extiende su misericordia. Ahora, en base a ese arrepentimiento que ellos tuvieron, Dios, repito, tuvo misericordia de ellos, extendió su favor hacia sus vidas. Y eso es lo que pasa en la actualidad. Cuando tú y yo nos humillamos, reconocemos a Dios, nos apartamos, hay un arrepentimiento genuino en el corazón, ¿sabes qué pasa? Es cuando Dios nos puede bendecir y extiende su mano a favor de nosotros. Ahora, ¿de qué manera Dios muestra su interés para bendecirlos? ¿De qué manera Dios se muestra? Ahora, primeramente, para hacerles mostrar sus misericordias, o cómo es la forma, ¿verdad? De cómo es la forma de que Él hace las cosas. Primeramente, ¿qué es lo que hace? Él escucha las oraciones. Cuando hay una persona, hay una nación, hay una iglesia humillada delante de Dios, ¿sabes qué pasa? Dios escucha las oraciones. Porque esa iglesia, esas personas, esa nación, ¿sabes qué pasa? Está ahora no caminando en sus propias ideas o sus propios conceptos o sus propias decisiones, sino está caminando ahora en una disposición de obedecerle. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Escucha las oraciones. ¿Qué más? Se dispone a restaurarnos todas las cosas que nosotros hemos perdido. Así en ese tiempo, Dios se dispuso a restaurar todas las cosas que ellos habían perdido en diferentes ámbitos. Ahora, ¿qué es lo que ellos perdieron en su momento? Ellos habían perdido la fe hasta por un desconocimiento totalmente de Dios. ¿Qué más? Habían perdido el amor hacia Dios mismo. Habían perdido el interés de servirle, habían perdido su fuerza, habían perdido su pasión, habían perdido también ellos la esperanza de vivir para Dios. Ya no había esperanza, porque ciertamente la desolación que estaba presente era tan tremenda que ellos ya no tenían las fuerzas. Habían perdido también su identidad como pueblo de Dios. Habían perdido también su posición ante las naciones que estaban alrededor. Y en ese momento, desafortunadamente, el mismo pueblo de Dios era una causa de vergüenza para muchas naciones. Porque eso es lo que causan los problemas en ocasiones. Estamos en un tiempo de prueba, pero el mensaje que traigo hoy en esta mañana, o que Dios quiere hablarte, es que tú levantes tus ojos a Él. Porque Dios es un Dios que tiene misericordia de nosotros. Ahora, ¿qué más habían perdido? Habían perdido la fuente de provisiones para su bienestar. En ese tiempo quizás has perdido tu trabajo, has perdido quizá un familiar, estás perdiendo salud, estás perdiendo tu economía, estás perdiendo situaciones que te llevan a ti a suplir tus necesidades. En ese tiempo, ¿sabes qué es lo que había pasado? Ellos habían perdido esa fuente de provisiones como la agricultura. No había cosechas de trigos, no había cosechas de cebadas, las vides estaban desoladas. Porque recuerda que Dios había enviado una plaga y había devastado todo, no tenían nada. Entonces la economía, el tipo de cambio estaba hasta las nubes, ¿verdad? Y si se manejaban ahora trayéndolo a este tiempo, bueno, cuando hay una crisis, lo primero que nos afecta a nosotros es el tipo de cambio. En aquellos entonces, de igual manera, el tipo de cambio estaba hasta las nubes. No había valor de lo que ellos tenían. Por consiguiente, había una pobreza extrema. Había una situación tan complicada y tan difícil. La educación, por ejemplo, los maestros y sacerdotes habían descuidado la enseñanza y el pueblo había entonces perdido su fe en Dios. La paz y la inseguridad estaba a todo lo que daba. Y había un descontento social que se ocasionó ciertamente por esa crisis que estaban viviendo. Y eso es lo que pasa en la actualidad, en nuestro diario vivir o en nuestra sociedad misma.
Y eso es lo que estaba pasando también en el pueblo de Judá, en el pueblo de Dios. Y eso es lo que sucederá quizá más adelante, en otros años. Habrá necesidades, habrá aflicciones, situaciones. Pero es importante que tú y yo podamos considerar lo que Dios nos dice ahí en el libro de Joel, capítulo 2, versículo del 18 al 27. Y dice la palabra del Señor. Menciona y dice, el Señor promete restauración. Entonces el Señor dice, se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. Eso es lo que Dios promete. Después de alguna situación que pasemos en la vida, Dios promete grandes cosas. Ahora, no estoy diciendo, ¿verdad?, que las cosas van a ser igual. No, van a ser quizá diferentes. Pero lo que quiero enseñarte es que entiendas y comprendas que Dios es un Dios de restauración. Por eso menciona y dice, Él se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. Porque Dios tiene fijados sus ojos sobre su pueblo. Y a través de Jesucristo nosotros somos herederos de esas promesas. Ahora, ¿por qué dice Él que Él se compadece? ¿Por qué Él había mencionado que sería destruido todo el pueblo por el pecado? Que habría una situación tan complicada. Porque entendemos que, ¿verdad?, que en su justicia Él no solamente juzga el pecado, sino también en su justicia, ¿sabes qué? Él restaura las cosas. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos volvemos a Dios. Y eso es lo que tenemos que considerar. Por eso es que Él menciona en esta parte, ¿verdad?, que Él se compadece. Ahora, volvemos nuevamente. Versículo 19. Dice, el Señor responderá. Y así lo creemos. Que cuando nosotros invocamos su nombre, Él nos responde. Él escucha la oración. Si nosotros, dice la Escritura, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre, si nosotros le pedimos que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces Dios nos escucha. Por esa razón dice el profeta hablando, ¿verdad?, a su pueblo, dice, el Señor responderá. Miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva. Suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objetos de burla entre las naciones vecinas. Porque eso es lo que pasaba. No había nada que pudiera ser deseado de otras naciones. ¿Por qué? Porque veían un pueblo desolado, un pueblo completamente arruinado por la situación que estaban viviendo. Pero Dios es un Dios, repito, de restauración. Si tú estás pasando un tiempo difícil, estás pasando un tiempo complicado y quizá no entiendas, quizá te han despedido de tu trabajo, quizá has perdido situaciones, has perdido negocios, has perdido quizá la empresa, no lo sé. Quizás has perdido en este tiempo, ¿verdad?, las ganas para seguir adelante. Acuérdate que si invocamos su nombre, Él nos escucha. Y eso es lo que tenemos que considerar. Versículo 20 dice, expulsaré a estos ejércitos que vienen del norte. Los enviaré a tierra árida y desolada. Los que van a la vanguardia serán arrojados al mar muerto. Y los de la retaguardia al Mediterráneo. El hedor de sus cuerpos en descomposición se elevará sobre la tierra. Realmente el Señor ha hecho grandes cosas. Dios se muestra a nosotros como el Dios que nos defiende, el Dios que es nuestra bandera, que va delante de nosotros, que el que pelea por nosotros. Él peleará por su pueblo, dice la Escritura, en los tiempos futuros. Él defenderá a su pueblo. Habrá una batalla enorme en los últimos tiempos. Está hablando de la batalla contra el anticristo, llamada la batalla del Armagedón. En los tiempos futuros. Pero en ese tiempo Dios se mostraba que como el defensor de ellos. También para nosotros en ese tiempo que estamos viviendo, Él se muestra como nuestro defensor. Por eso, amados, no menguemos en nuestro ánimo y en nuestra confianza en el Señor. Dios fungirá como defensor, repito, de ellos. Peleará por su pueblo, pero también por nosotros. Ahora, versículo 21, dice, no temas, pueblo mío,
Alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho, dice, grandes cosas. Alégrate, dice, no temas. Desafortunadamente, en este tiempo, cuando no vemos claras todas las cosas, hay temor, hay incertidumbre. A veces hay tristeza. Quizá a veces puede ser que haya situaciones donde dices, bueno, la verdad es que no entiendo las cosas. Porque las mismas situaciones que estamos viviendo no nos permiten ver más allá de los planes que Dios tiene para nosotros. Por eso dice, no temas, pueblo mío, alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. La palabra del Señor dice que nosotros no vamos por vista, sino vamos por fe. Y todo lo que no proviene de fe, dice, nos es pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomarnos de sus promesas. Por eso el pueblo aquí aún no estaba, ¿verdad? El fruto, aún no estaba la abundancia, la promesa cumplida, pero Dios ya había hablado. Y por esa razón es que el Señor dice, no temas. El temor, quiero decirte, que nos paraliza. El temor es una arma del diablo. Ahora, todos tenemos temor, incertidumbre. Por esa razón es que el Señor, hablando a su iglesia, dice que alcemos nuestros ojos a Él, el autor y consumador de la fe. Sí, las circunstancias están ahí. Los retos que tienes que tomar son completamente ajenos a los que tú venías haciendo antes. Pero es importante que las enfrentes. Es importante que levantes tu mirada al Señor y sea en su gracia en la cual seas fortalecido. Ahora, cierto que cuando hay una crisis, hay varios eventos. Te decía hace un rato, soledad, tristeza, temores, hambre, necesidades, situaciones. Ahora, en este tiempo es así, pero en aquellos entonces, la verdad es que había solamente pequeñas cosas, o había pequeñas cosas con las cuales ellos podían suplir sus necesidades. Aquí nosotros tenemos muchas cosas en la ciudad. En los campos también hay muchas cosas. Nuestro país produce demasiadas cosas. Pero en aquellos entonces solamente por la agricultura solamente se nombran algunos beneficios que había, o algunos benefactores en el área de la agricultura, por ejemplo. Ahora nosotros tenemos muchas cosas. Ahora, sigue diciendo el versículo 22, no teman animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor, los árboles volverán a colmarse de fruto, las higueras y las vides se llenarán una vez más. O sea, no solamente Dios hablando al pueblo, a las personas, sino aún profetizando, hablando, ¿verdad?, al campo, a que la tierra pueda producir. Por eso dice, no teman animales del campo. Versículo 23, alégrense habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Ahora está hablando precisamente, ¿verdad?, de una lluvia y trayéndolo a los tiempos proféticos, hablamos también y nos damos cuenta de una lluvia primera y una lluvia postrera. La lluvia primera la podemos ver nosotros como el Señor en el primer tiempo de la iglesia, ¿verdad?, cómo derramó su espíritu sobre la iglesia y les llevó de una posición a otra, en la cual dice la Escritura que la iglesia no vino a ser la misma. Ellos dicen que vinieron a ser llenos del Espíritu Santo. La iglesia pudo salir y pudo hacer la obra de Dios a pesar de las adversidades, a pesar de que eran desterrados de sus tierras, eran saqueados, eran metidos en cárceles. El primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, dice la Escritura, él dice que no se preocupó por lo que estaba pasando. O sea, la iglesia en ese tiempo, cuando fue derramada la primera gloria, dice la Escritura, que fue de una forma, pero llegará el tiempo en las cuales la lluvia postrera, se dice la Escritura, que será mejor que la primera. Y entendemos que serán nuevos tiempos, si tú y yo podemos creer. Ahora está hablando también acerca del mover de Dios en los tiempos futuros. Por esa razón es que dice, pues
pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como la primavera, como las de la primavera. Versículo 24, el grano volverá a amontonarse en los campos de trillar y los lugares desbordarán, dice, de vino nuevo y aceite de olivo. Eso es lo que nosotros esperamos, que Dios se siga moviendo a favor de su iglesia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que todo esto sea posible? Tenemos que tomar decisiones. Día a día tenemos que tomar decisiones. Y en la palabra del Señor dice, y cuando en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 33, ciertamente está hablando de qué es lo que tenemos que hacer. La necesidad de orar, la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de ayunar, de abstenernos de cosas para depender más de Dios. Y la Biblia menciona, el versículo 33, dice que había una discusión acerca del ayuno. Cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? O sea, había una situación ahí, ¿verdad?, de cuestionamientos a Jesús. Porque los discípulos ciertamente pues la llevaban aparentemente, ¿verdad? Bueno, estaban con Jesús, pero tenían una alegría en sus vidas. Y dice, oye, los discípulos de Juan el Bautista, pues ellos ayunan, los de los fariseos también, nosotros también ayunamos. ¿Qué onda con tus discípulos? ¿Por qué no ayunan ellos? ¿Por qué siguen comiendo, verdad? Y comían tacos, comían barbacoa en las mañanas, comían quesadillas, comían de todo, ¿verdad? Eran de buen comer. Y ese era el problema para ellos. Y el reclamo que le hicieron a Jesús. Y dice en esta parte dice, ¿por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Jesús les contestó, pero un día, dice, el novio será llevado y entonces ayunarán. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros. El vino se derramaría y los cueros quedarían, ¿qué? Arruinados. Está hablando que nadie, dice, puede poner, ¿qué? Vino, ¿qué? En odres, dice otra versión, en odres viejos. Vino nuevo no se puede poner porque ciertamente lo echan a perder. En otras palabras, tenemos que cambiar de mentalidad a una mentalidad, a la mente de Dios, a la mentalidad del reino de Dios. Tenemos que tomar decisiones. El mundo en este tiempo vive en una incertidumbre, en un temor, en una angustia, pero tú y yo somos la iglesia de Cristo. Tú y yo somos el pueblo de Dios y tenemos que alzar nuestros ojos a Él, ayunando, buscando, orando. Porque no podemos nosotros tener convicciones si nosotros no buscamos al Señor. No podemos tener convicciones o una fe creciente, una fe que vaya hacia adelante si nosotros no buscamos al Señor. Por eso es que el ayuno, amados, es tan importante que podamos realizarlo. Le cuestionaron, oye, ¿por qué tú no ayunas? Dice, porque está el novio con ellos. Pero una vez que el novio se ha quitado, entonces sí tendrán la necesidad de ¿qué? De que ellos ayunen. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayunar para ser más sensibles a su voz. Tenemos que ayunar para que su palabra sea revelada a nuestros corazones. Tenemos que ayunar ¿para qué? Para que el Señor nos muestre sus caminos. El Señor nos dé esa gracia para entender los tiempos que estamos viviendo. Por esa razón es que es tan importante que nosotros podamos cambiar de mentalidad, tomar decisiones. Y sigue mencionando el versículo 39. Y nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen, el añejo, ¿qué? Es mejor. Muchas personas, ¿sabes qué pasa? No quieren tomar decisiones. Dios, a través de ese tiempo que estamos viviendo, Dios está hablando. ¿Y es para qué? Para que el hombre alce sus ojos, para que el mundo pueda clamar a Dios, para que el mundo pueda acercarse a Dios. Muchos quieren seguir viviendo en sus religiones, quieren seguir viviendo en sus formas,
Muchos quieren vivir viviendo quizá siendo indiferentes o siendo solamente parte de la multitud. No, Jesús quiere que vivas con Él, que estés con Él siempre, que podamos depender en todo tiempo de su presencia y de Él mismo. Por eso es que aquí dice, pues dicen ellos, el añejo es mejor. Porque los fariseos en ese tiempo querían, su problema, de ellos era que estaban más sumergidos en sus tradiciones, en sus formas de hacer las cosas, que entender lo que el Señor estaba hablando. Hay muchas personas que no están dispuestos a ir a más, a cambiar, a hacer las cosas diferentes. Si antes buscabas a Dios, hoy tendremos que buscarlo más. Si antes dependías de Dios y yo dependía de Dios, hoy tengo que depender más de Él. Ahora, ¿qué más tengo que hacer para que esto sea posible? Para que el Señor restaure todas las cosas en mi vida, mi familia, en mi trabajo. Hay que estar dispuestos a empezar de nuevo. Quizás has perdido muchas cosas. Te decía hace un rato, quizás has perdido economía. Quizás has perdido tu trabajo. Quizás has perdido parte de tu familia por la enfermedad. Quizás has perdido, repito, oportunidades. Pero hay que estar dispuestos ¿a qué? A empezar de nuevo. Algunos, lo más trágico que les ha pasado, se han desanimado, han perdido su fe. Y tienes que volver a Dios. Tienes que estar dispuestos a empezar de nuevo. Quizá algunos van a empezar un nuevo negocio, una nueva empresa, en otro lugar van a empezar a laborar, pero tienes que tomar esa decisión de empezar de nuevo. Por ejemplo, dice la Escritura que José, ¿verdad? José el soñador, en Génesis capítulo 37 nos menciona, ¿verdad? Que él era el hijo menor de su padre, y era el hijo consentido, era el junior de la casa, era el hijo de papi en cierta forma, pero era increíble porque su vida, dice que cuando él era adolescente, en su vida dice que Dios puso sueños. Pero aparte de ser el junior, era un hombre no solamente consentido, sino un poco chismoso, así lo queremos ver. Dice que él acusaba a sus hermanos de cómo se portaban. Iba con su papá constantemente y los acusaba. O sea, iba y los echaba de cabeza por cosas que hacían. Y dice la Escritura que Dios puso 2 sueños en su vida. Y uno de esos sueños dice que es que él sueña que está en el campo. Él toma, dice, un montón de cosecha que estaba ahí. Y de repente ese montón que toma, dice, se levanta. Después de ello dice que vio a 11 más que estaban ahí, que estaban, sus hermanos que estaban ahí tomaron, dice, de esa misma cosecha. Y esas mismas cosechas, dice, que hicieron que se inclinaran a ese montón que él tenía. Y se lo cuenta a sus hermanos. Y después va con su papá, porque tiene otro sueño. Y dice que cuando sus hermanos y su papá escuchaban esos sueños, dice que sus hermanos se incomodaron y lo empezaron a hacer a un lado. O sea, el Señor era medio fresón, era presumido el Señor. ¿Ah? Entonces, no solamente dice que tuvo ese sueño, sino que tuvo otro. Un día dice que soñó, dice que el sol y la luna, ¿verdad? Y 11 estrellas, dice que se inclinaban a él. Era increíble. Y va y le dice a su papá, oye, ¿qué crees esto? Y le dice a su papá, oye, mira, espérate. ¿Tú piensas que nos vamos a inclinar a ti y que tus hermanos también? Y dice que entre más días pasaban, se ganaba más el desprecio y el rencor de sus hermanos hacia él. Llegó el día en las cuales dice la Escritura que ellos se van al campo, sus hermanos. Después de ello dice que su papá le dice, oye, necesito que vayas a ver a tus hermanos, a ver qué onda, dónde andan, cómo están las ovejas, cómo está el ganado. Y llega él, verá, pum, pum. Va llegando y de repente lo ven sus hermanos que viene y uno de ellos dice, mira, ahí viene este tipo, ¿verdad? Y planearon, dice la Escritura, planearon quitarle la vida. Pero Rubén, que era el hermano mayor, dice, al escuchar a sus hermanos, dijo, espérense, calmados, ¿para qué nosotros nos vamos a manchar las manos? Mejor vamos a meterlo a esta cisterna, a este lugar. Y después dice que ya estaba, lo metieron ahí.
Estuvo ahí un buen rato, no sé cuánto tiempo, puede ser unas horas. Después observaron, dice que venían unos hombres que eran comerciantes. Y ellos tomaron la decisión, dice la Biblia, de sacarlo mejor y venderlo como esclavo. ¿Qué pasó? Dice que le quitaron su capa porque el Señor era finolis, vestía de lo mejor. Era un tipo que vestía no sé qué marcas, ¿verdad? Pero el chiste es que su atuendo, sus zapatos, ¿verdad? Su capa era de los de veras. Dice que se la quitan. Ahora no sabemos cómo lo vendieron encuerado. Puede ser, o le pusieron ahí, no sé, cualquier ropa, cualquier suéter o unas hojas, no sé cómo lo vistieron, pero le quitaron la ropa que él tenía. Se lo llevan. Lo venden después con un hombre, es un general, un principal, dice la escritura, del palacio del faraón. Está ahí por cierto tiempo y todo lo que él hace en esa casa, ya siendo vendido, para empezar, había perdido ¿qué? Había perdido su reputación, había perdido su familia en ese momento, había perdido a su padre, porque ahora era esclavo, había perdido su bienestar, su buena alimentación, había perdido su renombre ante los demás amigos, pero más sin embargo dice que en esa casa donde ya era esclavo, dice que todo lo que él hacía era prosperado. Y Potifar, que era el general que lo había comprado, dice que lo puso al frente de su casa. O sea, Dios, ¿qué es lo que hizo? Aunque él perdió todo lo que tenía, Dios en su momento le dio una honra. Tanto que este hombre dice que lo puso al frente de todas sus posesiones. Pero así es. Cuando Dios te posiciona en algún lugar, siempre se va a levantar un enemigo, una obra del diablo. ¿Para qué? Para que tú mengues en tu fe. Y dice que se levantó la esposa de Potifar porque el señor pues se iba a servir, a veces llegaba, a veces no llegaba, se iba los fines de semana, pues andaba chambeando. Era un hombre de influencia. Entonces la señora pues tuvo ahí ciertas crisis emocionales. Y luego el José pues no era tan feo, ¿verdad? Como algunos que conozco. Y entonces pues dice que la señora lo que hace es le echa el ojo y pues ella tiene un deseo, ¿verdad? De poder tener intimidad con él. Pero la palabra del Señor dice que José se mantuvo fiel a Dios. Sale corriendo, ¡pum! ¡Vámonos! Entonces se enoja la señora, ¿verdad? Y cuando viene su esposo lo acusa y le dice, mira nada más este tipo que has traído, fíjate nada más cómo quiso abusar de mí. Y le inventa una mentira. Después de ello, dice la escritura que se enoja, este general lo meten a la cárcel y no está en la cárcel un año. Algunos dicen que estuvo de 9 a 12 años en ese lugar. Y Dios ahí le dio una gracia. Lo puso al frente de todos los carceleros. O sea, aparentemente perdió todo, pero Dios siempre lo llevó a más. ¿Qué más sucedió? Después el faraón dice que tiene un sueño y lo manda y sabe que este hombre interpreta sueños. ¿Y sabes qué pasa? Lo manda a traer al paso del tiempo. Dice la escritura que él es gobernador de toda esta nación. Y es cuando se empieza a cumplir los sueños que él había tenido cuando era adolescente. El punto es esto, que José en su momento podemos ver que perdió todo, pero Dios le restituyó todas las cosas que él había perdido. Le dio una posición, una posición para que cuando se cumpliera ese sueño, él fuera el medio por las cuales toda la familia de su padre, sus hermanos y toda la familia que estaba ahí presente fuera bendecida. El punto es que aparentemente, repito, él perdió algo, pero no perdió nada, él ganó mucho. Otro hombre, Job dice la escritura que era un hombre próspero, era un hombre rico, temeroso de Dios, recto y apartado del mal. Llegó el momento donde él pierde todo, pierde sus hijos, pierde sus cosechas, pierde su ganado, pierde e incluso, ¿verdad? Hasta sus amistades. Solamente se quedan ahí 3 amigos y en su momento, lejos de ayudarle, pues olvídate, venían con él para acusarlo, ¿verdad?
Pero dice la Escritura que Dios le restituyó, ¿qué? El doble de lo que él tenía. Y eso es lo que tenemos que considerar nosotros. Entiendo que en este tiempo estás en una situación difícil, complicada, que quizás no la entiendas, no la comprendas, ni yo a veces la comprendo, pero lo único que tengo que hacer es alzar mis ojos a Él y esperar en Él. Él tiene nuestra vida escondida en Él. Él tiene nuestra vida segura en Él. Por ese motivo es que es importante que consideres. Otro hombre, David, dice la Escritura que él se va a la guerra, se lleva a todos los hombres, los generales, van y ellos pelean. Allá en primer libro de Samuel 30, tú lo puedes ver. Y menciona la Escritura, donde dice que él va a la guerra y cuando él regresa, los amalecitas, dice que ellos habían venido y habían robado, habían quemado sus casas, se habían llevado sus mujeres y sus hijos y todo lo que ellos tenían. Se había perdido aparentemente y aparte dice el pueblo amenazaba en apedrearlo y le decía por tu culpa. Pero ¿sabes qué es lo que hizo David? Dice que él tomó la posición correcta de humillarse delante de Dios y Dios lo fortaleció. Y le preguntó a Dios, Señor, ¿qué onda? ¿Qué hago? Iré tras aquellos amigos, aquellos compadres que me robaron, aquellos que se llevaron mis bienes, aquellos que quemaron las casas, aquellos que destruyeron todo lo que teníamos. ¿Qué hago? Voy tras ellos. Y dice la Escritura que Dios le dijo, ve tras ellos. Y ¿sabes qué? Se lleva otro grupo de pelados y vamos sobre de ellos. La Biblia menciona en el versículo 18, 20 y 21 del primer libro de Samuel, capítulo 30, que David recuperó todo lo que le habían robado. En el momento era una tristeza, era una desolación, era una situación tan complicada, pero no solamente recuperó, dice, lo que le habían robado, sino se trajo lo mejor de las ovejas, se trajo las cosechas de ese lugar. ¿Y sabes qué? No solamente recuperó, repito, lo que le habían robado, sino aún trajo la provisión mucho mayor para aquellas personas que no pudieron ir a la guerra. Así nosotros. Quizá en ese tiempo estás perdiendo muchas cosas, pero acuérdate, Dios está con nosotros. Llegará el tiempo donde Dios restaurará todas las cosas, lo habla Isaías. Dios se mostrará en su gracia, mostrará su poder, mostrará su misericordia para restituir a la iglesia, a los escogidos de Dios. Seguimos, versículo 25. Dice el Señor, estoy en Joel capítulo 2, versículo 25, dice, el Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Pero dice, el Señor dice, les devolveré. Entendamos algo, Dios es un Dios de restitución. Si te has apartado de Dios, quizá no tengas esperanzas, has perdido la confianza en Dios. Humíllate, busquemos a Dios y Él restaurará todas esas cosas. Quizá por el pecado, David en el Salmo 51 decía, vuelve el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Vuelve el gozo. Quizás perdido, repito, la pasión por Dios, pero Dios puede hacer volver el gozo de la salvación. El poder sobrenatural de Dios actuando sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la obra de tus manos. Ahora, sigue mencionando el versículo 25, la parte última, dice, fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Es Dios el que permite estas cosas. No es una situación que está ajeno a la voluntad de Dios. Dios lo permite. ¿Cuál es el fin de todo lo que estamos viendo en el mundo? Dios está hablándonos para que podamos depender de Él. ¿Qué más tenemos entonces que hacer para que nosotros podamos ver que esto sea posible, esta restauración sea posible? ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que estar dispuestos a pasar los procesos. Ay, eso es tan complicado. Eso no es sencillo. Eso no es algo que sea grato.
Lo que te mencionaba hace un rato, José, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Pasaron años. Pasó un proceso hasta ver la mano de Dios sobre su vida. David, siendo perseguido por Saúl desde su edad, desde el tiempo de su adolescencia hasta los 30 años, pasó siendo perseguido. Pasó un proceso. Ya había sido ungido, pero no funcionaba en ese tiempo. Pasó un proceso. Así nosotros, el Señor llegó a nuestra vida, nos da la salvación, pero ahora el proceso, amados, es lo que tenemos que estar dispuestos a pasar. No es sencillo. Pablo, ¿qué es lo que pasó? Después de ser un hombre, dice la Escritura, que fue este hombre instruido a los pies de Gamaliel, instruidos en las mejores escuelas teológicas. Era un hombre con una visión aparente de reino, haciendo aparentemente la obra de Dios. Pero el Señor le llevó ¿a qué? A pasar un proceso de humillación, a pasar un tiempo de desolación en su vida, de preparación, para que después él pudiera ver lo que estaba Dios haciendo y hablando, cuál era la voluntad del Padre. Entonces pasó un proceso. Así tú y yo tenemos que estar dispuestos a pasar ese tiempo. Fíjense nada más, en Génesis capítulo 45, versículo 1. Fíjate nada más lo que menciona. Hablando de José otra vez. Y José dice, ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala. Y él dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. O sea, recordemos que el proceso en el cual estuvieron sus hermanos y los encuentros que hubo con ellos, pero ellos no sabían quién era José. José ya los había reconocido y sabían que eran sus hermanos, pero para él era complicado. En sus manos estaba, ¿sabes qué? Quitarles la vida por pasados de lanza, decimos aquí. Pero ¿sabes qué pasó? Él no tomó esa decisión. Dice la Escritura que pasó un momento tan difícil por años. Y dice que él dijo, así que estuvo, dice, a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Versículo 2. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. O sea, quizá llores. Quizá tu condición sea de tristeza en este tiempo. Y quizá no sepas qué hacer. También José, en ese momento que tenían una oportunidad para poder vengarse, ¿sabes qué pasó? Sentía dolor en su corazón, pero no sé si había un dolor genuino o había una situación de venganza. Pero fue una situación complicada en ese momento. Tanto que él dice, entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza, dice que se oía por todas partes. Versículo 3. Y dice, soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense. O sea, fíjense, es como Dios actúa a favor de su vida. Y él dijo, por favor, acérquense. O sea, tuvo misericordia. ¿Para qué? Para funcionar en su llamado que tenía. Pero estuvo dispuesto ¿a qué? A pasar el proceso. Amados, no menguemos en nuestra fe. No desistamos de nuestro caminar en Cristo. Dice que él les dijo, acérquense. Acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Versículo 5, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, dijo, ustedes no tienen la culpa. O sea, Dios los usó al final de cuentas. Ustedes no tienen la culpa. O sea, si tus jefes te corrieron, no tienen la culpa. Si estás pasando un tiempo difícil, no tienes la culpa. Los médicos no tienen la culpa.
si has perdido un familiar. Es Dios actuando, es Dios moviéndose. Solamente tienes que preguntarle: Señor, muéstrame tus caminos. ¿Qué me quieres enseñar en este tiempo, a través de esos tiempos que estamos viviendo? Dice que les dijo a sus hermanos: acérquense. Fue Dios, dice, el que me envió a ustedes a fin de preservarles la vida. Y dice: el hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Versículo 7. Dios me hizo llegar. O sea, estaba diciendo: Dios me permitió pasar este proceso. Me hizo llegar. ¿Quién es el único que te puede hacer llegar y pasar el proceso que estamos pasando? Dios es el único que puede hacerlo en nosotros. Y Él dijo: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¡Qué increíble! La pregunta es: ¿estamos dispuestos a pasar el proceso, los procesos? ¿O cuál será nuestra respuesta? ¿Nos venceremos? ¿Regresaremos atrás? ¿Agacharemos la cabeza? ¿Nos iremos tras otros ideales? ¿Negaremos al Señor Jesús? ¿Cuál será nuestra respuesta? El versículo 26, volvemos nuevamente a Joel. Dice la Escritura: volverán a tener toda la comida, dice, que desean, y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que soy yo el Señor, su Dios, y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Esas son las misericordias de Dios. Está hablando ciertamente cuando la iglesia reine, cuando juzgue a las naciones. Su pueblo será posicionado. La iglesia en Cristo tomaremos una dirección diferente y estaremos con el Señor siempre. Amados, es tan importante que no perdamos nuestra mirada del Señor. La verdad es que me emociono al ver las misericordias de Dios. Ahorita estamos viendo las misericordias. Hasta este tiempo, sus misericordias no han decaído, ni decaerán a favor de tu vida, a favor de mí. Me gustaría que pudiéramos orar para que en todo tiempo te mantengas con tu mirada, con tu fe puesta en el Señor. Si han pasado situaciones, es un tiempo donde Dios lo ha permitido, donde Dios nos está hablando, para que alcemos nuestros ojos a Él. Vamos a orar así como estás, ahí en tu casa, donde quiera que estés. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que podamos entender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la Iglesia Fuentes. Gracias por todas las personas que escuchan tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a entenderla. Ayúdanos, Señor Jesús, a que podamos, Señor, entender esas promesas que has hablado en tu palabra. Señor, sabemos que vendrá un tiempo de restitución, donde la iglesia, Padre, pasará por un tiempo y será arrebatada, dice la palabra, pero después, Señor, vendrá a juzgar a las naciones, y después habrá, Señor Jesús, un reino, Señor Jesús, en ese tiempo, donde tú serás, Padre, Dios para nosotros, como hasta este tiempo, donde tú eres un Dios que restaurará todas las cosas. Te damos gracias porque eres fiel, porque eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias por la iglesia. Gracias por las personas que tú has puesto en sus corazones, Señor, este mensaje, y ellos puedan entenderlo. Te pedimos que les bendigas. Bendice, Señor Jesús, sus hogares, sus familias. Bendice, Señor, sus trabajos. Oh Padre, que ellos puedan, Señor, puedan despertar, Padre, para que ellos puedan alzar sus ojos a ti.
Te doy gracias porque eres fiel y bueno con nosotros. Gracias, Jesús. Amén, amén. Gracias, Padre. Bueno, pues Dios te bendiga mucho. Para mí, repito, es un honor, es un privilegio compartirles. Deseamos que Dios te bendiga. Deseo que puedas estar al pendiente de las transmisiones que estamos llevando a través de las redes sociales. Dios te bendiga mucho y que tengas excelente tarde. Bendiciones y buen provecho.